de repaso. Ya iniciamos a grabar y bueno, vamos a ir dando inicio, ¿no? Y tratamos de ser puntuales lo más que se pueda, ¿no? Y vamos a, vamos a orar. En lo primero, tal vez René, ¿nos puedes orar? Ay, hermano. Sí, anda, Solo puedo hacer eso. Bueno, vamos a pedirle a doña Noemí que nos ore. Ya comenzamos con la oración. Vamos a comenzar con la oración, por favor. ¿Verdad? Comienza a orar, por favor, Noemí. Ya estamos grabando. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por este día que nos has dado. Un día maravilloso, nos ha refrescado con esta lluvia. Y esperamos, Señor, que los jóvenes que vienen no se detengan por esta llovizna, Señor. Gracias damos por René, por Liliana, por Iván, que creo que se está tratando de conectar, pero no ha podido. Así que todas las personas que se estén conectando en este momento, Señor, bendícelas y que tengamos una bonita sesión donde aprendamos nuevamente tu palabra, Señor. Gracias infinitas te amo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar al Señor. El tema de hoy, el tema de hoy es un tema súper interesante. En la lección 4 vamos a aprender otra palabrita que es eh, que nos vamos a rendir, ¿verdad?, a la autonegación, a autonegarse. Y eso de autonegarse significa tener confianza en Dios. La confianza en Dios es importantísima y va a ser la práctica de esta semana, que pongamos en práctica dentro de nuestra familia y, y logremos practicar en la familia la confianza en Dios. Entonces, en la oración de hoy casualmente va enfocada a, a eso. Confía en el Señor. Esa es la alabanza que vamos a hacer antes de dar inicio a nuestro entrenamiento. Confía en el Señor, aunque ya todo parezca perdido, aunque tu corazón hayan herido, aún queda Cristo, Él no fallará. Confía en el Señor, aunque la gente te juzgue y señale, aunque las fuerzas un día te fallen, si te encuentras solo o tal vez enfermo, Dios contigo está. Confía en el Señor, que Dios jamás a un hombre que llamó abandonó. Conoce Dios del hombre su principio y su final. No has sorprendido a Dios lo que te está pasando hoy. No creas, por favor, que Dios te abandonó. Aprende la lección, sigue confiando en el Señor.
como Elías allá en el desierto, como José cuando estaba en Egipto. Allí estaba Cristo, allí estaba Cristo, no lo abandonó. Confía en el Señor, como Daniel, con valor y firmeza. Jamás olvides sus grandes promesas. Estar derribado no es estar destruido. Dios contigo está. Confía en el Señor, que Dios jamás a un hombre que llamó abandonó. Conoce Dios del hombre su principio y su final. No ha sorprendido a Dios lo que te está pasando hoy. No creas, por favor, que Dios te abandonó. Aprende la lección, sigue confiando en el Señor. Confía en el Señor, que Dios jamás a un hombre que llamó abandonó. Conoce Dios del hombre su principio y su final. No ha sorprendido a Dios lo que te está pasando hoy. No creas, por favor, que Dios te abandonó. Aprende la lección, sigue confiando en el Señor. No creas, por favor, que Dios te abandonó. Aprende la lección, sigue confiando en el Señor. No creas, por favor, que Dios te abandonó. Aprende la lección, sigue confiando en el Señor. Amén. Bueno, con esta alabanza maravillosa que debemos de confiar en el Señor, vamos a dar inicio a la charla de hoy, a la clase de hoy, ¿verdad? Y vamos siempre a comenzar por lo del amor, vamos a decir, por lo del amor. El amor verdadero es caracterizado en 1 Corintios 13. Y dice, el verdadero amor es sufrido. ¿No? ¿Se acuerdan lo último que estuvimos viendo la charla pasada? ¿No? Entonces, en un matrimonio, en un hogar, en una familia, entonces es importantísima la paciencia. Es esencial para mantener una familia unida y feliz. Porque nosotros somos imperfectos, ¿verdad? Yo no soy perfecto, mi cónyuge no es perfecto. Y muchas veces nos casamos o nos unimos con una persona y queremos que la otra persona sea como nosotros o que la otra persona sea perfecta. No, el Señor no nos hizo iguales a todos. Todos somos diferentes, ¿verdad? En la naturaleza las flores son diferentes, los árboles son diferentes, los animalitos son diferentes. Todo es diferente. Cada quien tendrá que mostrar paciencia el uno para con el otro. ¿Verdad? Los hijos son diferentes. ¿Verdad? Yo tengo 3 hijos y cada uno, a pesar que son de la misma madre, el mismo hijo, tienen características, caracteres diferentes, formas de ser diferentes cada uno. ¿Verdad? Así que tenemos que tenernos paciencia los unos para con los otros. Sin esta clase de paciencia, la felicidad en tu hogar no tiene esperanza. O sea, tenemos que desarrollar esa característica de la paciencia, que es esencial para mantener una familia unida. Otra característica del amor ágape, ¿no? Estamos hablando del amor ágape.
ese amor espiritual, de ese amor incondicional que Dios nos da cuando traemos el reino de Dios a nuestra familia, ese amor verdadero que solo lo da el Espíritu Santo en nuestros corazones, es que ese amor es benigno. La palabra original podría traducir útil. O sea, cuando tenemos ese amor ágape, entonces ese amor se traduce en algo útil en nuestra familia. O sea, es de ayuda del uno para con el otro. Nos ayudamos, ¿verdad? Materialmente, emocionalmente, espiritualmente, nos ayudamos los unos a los otros. Y lo mismo debe suceder en la familia de Dios. Nosotros aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros, emocionalmente, espiritualmente, orar unos por los otros, hacer los pedidos de oración, ayunar los unos por los otros. Todos tenemos necesidades y debemos de ser útiles los unos para los otros. Por eso es que el amor causa que sobrelleven los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:12. El amor tiene el deseo ansioso de poder servir para algo, ¿no? Por ejemplo, en la casa, yo sé pues, que nuestra sociedad machista muchas veces no nos deja, pero nosotros los hombres, por ejemplo, tenemos que aprender a ayudar a nuestras esposas en la casa, a barrer la casa, a lavar los trastos. No le debemos dejar la carga toda a la mujer, ¿verdad? Porque, no, yo no hago esos trabajos porque esos son de mujer, ¿no? Eso no nos quita nada. Yo tengo que ser útil en mi casa. Y los hijos también tienen que aprender eso. No, porque es hombre y no puede lavar platos, o no puede cocinar. No, hay que enseñarles todo eso también a los muchachos, ¿eh? Para que se quiten ese orgullo vano, ¿verdad? Porque eso es lo que ha dañado a, a mucho de la humanidad. Y hasta ahora vivimos muchas de esas situaciones, ¿verdad? Muchas de las guerras que hemos vivido han venido de eso, ¿verdad? De ese orgullo vano, ¿verdad? De creernos superiores a los demás, ¿verdad? No, el amor que nos transmite el Señor es que dice, amaos los unos a los otros, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces, es un amor que debemos transmitir y eso lo desarrollamos cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? Entonces ya vimos estos dos tips y así vamos a ir avanzando con esas características del amor, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario, algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestro hogar para que conciliemos la familia con Dios? Bueno, tener paciencia, ser útiles los unos para con los otros, ¿verdad? Y despojarnos de muchas cosas y renunciar a muchas cosas que, bueno, nos enseñaron por tradición, por, yo qué sé, ¿verdad? Malas prácticas del pasado, ¿verdad? Cosas tremendas que venimos arrastrando, ¿verdad? Y que más bien crearon problemas en la familia, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen algún comentario sobre estas dos características de la paciencia y de la benignidad, ¿verdad? ¿Aló? Ujú. Bueno, si no hay, entonces paso, ¿verdad? Entonces yo espero que ustedes practiquen la paciencia en su familia, ¿verdad? Acordarse siempre que el amor verdadero es sufrido. Muchas veces uno sufre, ¿verdad? Porque tiene que tener paciencia. A ver, les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Aquí yo no sé si ustedes conocen un evangelista famoso, David Wilkerson. ¿Lo conocen? Este pastor es el pastor que llegó a New York,
¿verdad? Ahí lo llevó el Señor y crió una gran congregación. Y fíjense que él predicó a todas las gangas de allí de New York y las convirtió al Señor. Y crió Teen Challenger, un ministerio para sacar a los drogadictos de ese, Mundo. ¿ah? Ese mundo de la droga. de ese mundo de esa esclavitud, ¿verdad? Y ese hombre, un hombre de Dios, ¿verdad? Que trabajó para Dios tremendamente y a su hijo pues lo educó con la palabra de Dios y todo. ¿Y qué pasó? Y es lo que nos pasa, ¿verdad? Con los hijos muchas veces. Fíjese, él que educó a su hijo en la palabra de Dios y todo. Y él una vez eh, comentó, la confesó, que una de sus batallas más fuertes espirituales, de sufrimiento, de paciencia, ¿verdad? No fue solo que su familia, y muchos de su familia, su esposa, sus hijas, sufrieron de cáncer. Fue que un día el hijo, educado en la palabra de Dios y todo, llegó y le dijo, papá, no creo más en Dios. No creo en ese tu Dios. Ustedes se imaginan ese golpe para ese hombre. Ahora, eso pasa mucho cuando los hijos llegan a la pubertad. Yo enfrenté también el mismo problema con los hijos cuando llegaron a la pubertad. Muchas veces toman unas decisiones, ¿verdad? Que son como locuritas, ¿verdad? Y uno cree que le está dando lo mejor al hijo, ¿verdad? Porque no nos comunicamos, no hablamos con ellos. Y entonces nosotros creemos que le estamos dando las cosas mejores. Y no, ellos creen que eso no es lo correcto y toman otro camino, toman otra decisión. Entonces él dice que, bueno, eso lo afectó a él, sufrió en silencio, pero ¿qué hizo él? Lo que todo buen cristiano deberíamos de hacer. Lo puso en manos del Señor. ¿Qué hizo? Oró y oró, se arrodilló, se puso de rodillas y oró por ese muchacho. Dice que pasó años orando por ese joven, porque él se apartó del Señor. Y un día de tanto, el joven regresó, se entregó de nuevo al Señor, reconoció que había sido una equivocación como el hijo pródigo, y él volvió a confiar en el Señor, ¿verdad? Y ahora es un gran pastor. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, tener paciencia, ¿verdad? Y orar por los hijos cuando toman decisiones, ¿verdad? Que no son las más correctas, como este caso. Esa lección que oí del pastor David Wilkerson, pues, enseñó una gran lección, ¿sí? Que cuando ocurren estas cosas, y como siempre les he dicho, pues nosotros tenemos que recurrir en nuestras tomas de decisiones a conversar con el Señor y pedirle dirección a Él, ¿verdad? Entonces les presento un caso de ser sufrido, del verdadero amor hacia un hijo, ¿verdad? Y tener esa paciencia, paciencia, hay que tener paciencia con ellos, ¿verdad? Con un marido, con una esposa, paciencia, ¿verdad? No sé si el ejemplo les ayudó a que cómo es que debemos de enfrentar estas situaciones, sobre todo cuando los hijos llegan a la pubertad, ¿verdad? Que entonces toman decisiones o te dicen cosas terribles que a ti te afectan, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, después que me he sacrificado por estos muchachos, los he orientado, imagínate ese señor educándolo a estos muchachos, conduciéndolos por los caminos del Señor y que un día le digo, yo ya no creo más en Dios,
¿verdad? No creo en ese tu Dios, creo que todo eso es mentira. Y me voy de aquí y agarro el camino y la yegua, pues entonces es terrible pues, para un padre. ¿Mm? Entonces, y eso es un sufrimiento terrible. Y la única manera es orando de rodillas. ¿No? Ahora, la lección de hoy casualmente es eso, ¿eh? Porque dice rendido a la autonegación, nos negamos, nos autonegamos. El llamado a rendirse es fácil y complejo a la vez. Para poder rendirse, uno debe dejar de resistir y someterse a la autoridad. Yo me someto a la autoridad de Cristo, a la autoridad de Dios. Entonces, en cierta manera, rendirse significa relajarse. Entonces, pero el asunto es cómo nos relajamos. Entonces, yo quiero contarle una historia. Me fui a recibir un curso de entrenarme en comunicación. ¿Verdad? Y había un ejercicio, ¿verdad?, de comunicación. Y es que nos teníamos que subir una mesa, ¿verdad? Y esa era para ver que si confiábamos en el equipo, ¿verdad? Y entonces vos te subís en la mesa y tú te tienes que lanzar de espalda, ¿verdad?, al vacío, hacia atrás, y atrás están tus compañeros que te van a sostener. Es fácil, ¿verdad? Muchos saltaron a eso es fácil, pero la verdad es que cuando te vas a lanzar así de espalda, volvés a ver para atrás a ver si te están a agarrar o no, porque la mesa es altita, ¿verdad? Entonces, y muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Qué hacíamos cuando ya nos íbamos a lanzar? En vez de lanzarnos, nos poníamos de rodillas y no nos lanzábamos, ¿verdad? Porque hay ese miedo, ¿verdad? Es un temor, ¿verdad? Eso nos demostró, ¿verdad?, que tener confianza no es así nomás, ¿verdad? Y ustedes hagan un ejercicio, hagan ese ejercicio con su familia, pongan al grupo de la familia, o subas uno en una mesa, tirate, vos tenés confianza en tu familia, quiero ver, tirate para atrás, ¿verdad? Pero siempre que estén detrás de la persona. Sí, Que tienen no que le vayan a hacer una broma. No, tienen que estar ahí para sostenerlo. Y van a ver qué miedo que entra, ¿verdad? Y muchos no se lanzan, ¿no? Bueno, algunos más valientes agarraron un valor y se lanzaron. Pero ese ejercicio te demuestra lo que es desarrollar la confianza. Cuando vos confías en que sí, ese grupo es fuerte, me va a sostener, confío en que me van a agarrar, yo me lanzo. Y tal vez ya me lanzo una vez y me sostuvieron, pues la segunda vez ya me lanzo con más confianza y ya me agarran bien, sí, confío, ¿verdad? Como el paracaidista que se lanza confiado porque tiene el paracaídas, ¿no? Correcto. Entonces, la situación está en que, bueno, tenemos confianza en Dios, ¿verdad? Porque, bueno, es tener confianza en un grupo de personas, pero tenemos confianza en el creador del universo. Entonces, Él nos está pidiendo que nos relajemos y que perdamos el control. Porque hoy, si yo siento, no, yo tengo que imponerme estos muchachos, yo tengo que imponerme esta mujer, o yo como dama, yo tengo que imponerme a este hombre, porque no, yo voy a darle el control al Señor. Y esto es negarse a sí mismo. Eso involucra la autonegación. Entonces, la pregunta es, ¿qué involucra la autonegación? Entonces, involucra el negarme a mí mismo, en ya no usar yo más mi mente y yo querer imponerme para controlar a mi esposa, a mi esposa, a mis hijos y querer controlar el hogar como yo quiero, no. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a confiar en el Señor.
es tener confianza en el Señor. ¿Ah? Entonces el Señor, para desarrollar esto, Él siempre nos habló en parábolas. Entonces, ¿qué es una parábola? Es una historia que nos contaba el Señor para explicar una verdad compleja a través de ejemplos cotidianos. Eso es lo que hacía Él, ¿no? Con ejemplos cotidianos, Él nos daba esa lección. Entonces, hay una parábola interesante que ustedes la leen en Mateo 13, del 45 a 46, ¿verdad? Sobre el reino de los cielos. Él dice, sí, por favor, léelo en voz alta. El reino de los cielos, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Wow. Entonces la pregunta es, ¿qué busca el negociante? Una perla preciosa. No, ¿qué busca el negociante? A ver, vuelvan a leerla. A ver, a los que están ahí por internet, ¿qué busca el negociante? La acabamos de leer, ¿verdad? Mateo 13, 40. Si tienen ahí su Biblia, lo pueden leer, ¿verdad? Lo pueden leer. Mateo 13, el 45 al 46. Vuelvan a leer, doña Noemí. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces dice, ¿qué busca el negociante? Buenas perlas. Entonces él buscaba buenas perlas. Ahora dice, ¿qué encuentra? ¿Qué encontró el negociante? Buena perla y la compró. No, él encontró una perla preciosa. Él buscaba ¿qué? Buenas perlas. ¿Qué encontró? Perla preciosa. Una perla preciosa. ¿Verdad? Uno podría decir que él encontró más de lo que buscaba, porque él buscaba buenas perlas. Pero ¿qué encontró? Algo mejor. Una perla preciosa. ¿Ah? Y entonces, ¿qué hizo el negociante? La compró. Fue y vendió. Vendió y la compró. Vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Ah? Todo lo vendió. ¿Ah? Y la compró. Bueno, así es el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos llevar el reino de Dios a nuestro hogar. Entonces, la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios es nuestra perla preciosa. Hemos encontrado una perla preciosa y la tenemos que llevar a nuestro hogar y ponerla en práctica. ¿Verdad? Entonces soltó todo para adquirir la perla. Entonces nosotros ¿qué tenemos que soltar? Todo ese control. Somos muchas veces muy controladores. No, todo está en manos del Señor. Yo quiero usar mi mente para razonar, no voy a razonar con el Señor. Yo quiero usar mis conocimientos científicos, matemáticos, biológicos, no, todo lo voy a hacer con el Señor. Entonces me voy a despegar de todo eso. Ya, porque yo encontré una perla más preciosa. ¿Ah? Y el Señor, y tengo que confiar en el Señor. El Señor es el que me va a guiar. ¿Ya? Esa es la perla preciosa, ¿verdad? Que yo he encontrado. Entonces, vamos esta semana a practicar esa confianza en el Señor. Y para eso vamos a leer el Salmo 31 en familia. ¿Aló? Ahí está, dice Salmo 31. Y vamos a hacer una síntesis de ese salmo. Vamos a leerlo en familia. Llamamos a nuestros hijos, esposos, lo que tengamos ahí en la familia. ¿Ah? El Deuteronomio, ya hablé del Deuteronomio. Entonces,
Vamos a leer ahora la práctica de esta semana, el Salmo 31, que es el Salmo de la confianza. ¿Verdad? Pueden buscar el Salmo 31 ustedes ahorita en su Biblia y lo leen en familia y la próxima semana tal vez lo podemos discutir un poco. ¿Verdad? Ahora vamos a practicar un poco el del Deuteronomio, ¿verdad? Que fue la práctica de la semana pasada. ¿Verdad? Entonces, esta es la práctica de esta semana, ¿verdad? Porque ya dijimos que la vida cristiana es práctica, ¿verdad? No es teoría, ¿verdad? Ahora aquí dice, ¿sabes lo que hizo Dios cuando nos dio su Hijo Jesús? Él dio todo para comprarte. Esa es la preciosa perla, ¿verdad? En Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. En Primera de Corintios 6, 19, 20, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces esto tenemos que entender. Todos nosotros tenemos un templo. El cuerpo de nosotros es un templo. Tenemos que cuidarlo. Fíjese que así como el templo, ¿verdad?, tenía un lugar santísimo, un atrio, ¿verdad? Un lugar santo. Entonces, un lugar santo. Entonces, las mismas tres partes del templo físico que había somos nosotros, que tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Este es el templo. Y tenemos que cuidarlo para Dios, ¿verdad? Entonces, y ese fue comprado, ¿por qué? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que soy y lo que tengo, se lo debo a Jesús. Porque cuando yo creo, Él dice, ¿qué es lo que necesito para ser salvo? Creer en el Señor Jesús. Yo le dije la vez pasada que a mí me costó eso, porque yo decía, porque cuando yo oí esto, ¿por qué tengo que creer en Jesús? ¿Verdad? Yo me hacía esa pregunta, ¿eh? Pero en la medida que fui empapándome de esa perla preciosa, disfrutando la palabra de Dios, estudiándola, escudriñándola, ¿ah?, y fue permeando todo mi ser, ese templo se fue llenando de su gracia. Entonces fui comprendiendo, sí tengo que creer en Jesús, ¿verdad? Porque por eso soy salvo. Él vertió su sangre preciosa por mí. Entonces entendí, ¿quién te redimió a ti? Jesús. Jesús. ¿Cuánto costó? Su sangre preciosa. ¿Qué pide Dios a cambio? Que creamos en Él. Y que le obedezcamos. Y que le obedezcamos. No solo creer. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué premio más grande que Jesucristo, que nos ama y murió por nosotros, pudiéramos encontrar? Eso es lo más grande. Y eso es lo que debe ser el centro de nuestra familia, para reconciliarla con Dios. No hay nada más valioso en lo cual pudiéramos invertir que una relación con el quien es tan fiel, tan maravilloso y tan veraz. El reino de Dios vale todo. Y esto es exactamente lo que Dios quiere. Traer el reino de Dios en nuestra familia. Que nos reconciliemos con Dios. Todo. Él pagó todo. Él quiere todo de ti. No solamente una parte. Es todo. Tenemos que dedicarle nuestro tiempo, nuestros recursos, todo a Él. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puedes salvar tu vida? ¿Verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo. niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso fue lo que él dijo. ¿Ah?
Entonces tenemos que tomar esa cruz todos los días y seguirlo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? ¿Verdad? Nos dedicamos a trabajar y a ganar todo el mundo, y se destruye o se pierde a sí mismo. ¿Ah? Entonces de nada nos sirve. Si tratas de ganar todo el mundo y mantener tu propia manera de vivir y tu esfuerzo, tú pierdes todo. Porque hay personas que dicen, no, si aquí todo lo que hay en esta casa es con mi esfuerzo. Y no entienden que toda esa bendición viene de Dios. Incluso son unos tiranos en sus casas. Porque le dicen a la esposa, le dicen a sus hijos, aquí el que manda soy yo, porque aquí todo lo que hay en esta casa, yo lo produzco. Y el pobre hombre, ¿eh? No entiende que todas las provisiones pero vienen esa de es Dios. cuando el hombre no ha comprendido. Cuando llega a comprender ya es diferente, porque generalmente eso sucede. Porque ¿sí? no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. ¿Va? Ese es el gran problema. ¿Va? ¿Qué hay? Y entonces, porque aquí viene, ¿verdad? Razones para buscar a Dios. Hay 5 razones para buscar a Dios. Porque, ¿por qué nos rendimos? Porque Él es digno. Porque Él quiere bendecirme. Porque Él quiere guiarme. Porque Él tiene la verdad. Porque Él te ama. Porque tiene un propósito para tu vida. Entonces, al terminar este tema, hazte esta pregunta. ¿Qué debería yo rendir y autonegarme para seguir mejor a Jesús? Porque siempre tenemos algo que rendir, algo que no hemos rendido, y tenemos que rendirlo, ¿verdad? Para entonces poder seguir y tomar nuestra cruz, ¿verdad? Entonces, un trabajo práctico de esta semana es que discutas el hecho de rendirte con 2 personas. Pregúntale si negarse a sí mismo, tomar su cruz diaria y seguir a Jesús vale la pena. Diles por qué has decidido que vale la pena seguir a Jesús. Porque nosotros tenemos que compartir todas estas cosas con otras personas. Para eso estamos, ¿verdad? Para compartir la palabra de Dios. Ese es el ejercicio práctico de esta semana. Y esta, ¿Cuál es la pregunta? Si negarse a sí mismo, tomar su cruz diaria y seguir a Jesús, vale la pena. ¿Ah? ¿Vale la pena? Pues yo creo que sí, ¿verdad? ¿Vale la pena? Yo les digo que sí, porque yo les dije que una decisión ya inteligente que tomé hace muchos años fue cuando dijimos, en nuestro hogar, el centro de nuestro hogar, vamos a poner a Dios. Y todas nuestras decisiones vamos a basarlas en el Señor. Entonces ahí cambió nuestra vida, ¿verdad? Y eso nos ha hecho feliz, ¿verdad? Y eso nos acerca más a Él, y eso es importante. Eso nos ha permitido estar casados ya 51 años. Ya vamos, mañana doña Noemí cumple 70 años. Así que felicítenme, ¿verdad? Cántenme. Ya mañana sí cumple los 70 años. Que me canten en happy. Entonces, imagínate. ¡Ah! Sí. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre este era el tema, ¿verdad? Era entonces que tenemos que confiar, autonegarnos, ¿verdad? Autonegarnos a ese porque el yo es el yo hice, yo torné, yo soy el que manda en esta casa, yo el que he logrado esto. Ese yo tenemos que terminarlo en nuestro hogar, ¿verdad? Y confiar en que Dios es el que hace todo, ¿verdad? Y confiar en que Dios nos va a apoyar en todo y que nos va a ayudar a resolver las cosas,
¿verdad? No sé si hay alguna pregunta sobre este tema, algo que quieran comentar, algo que quieran discutir o agregar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Iván, Kate. Alguien estaba hablando. Ok. Entonces vamos a lo siguiente, ¿ves? Vamos a hacerles ahora la práctica que fue la de esta semana, la práctica que hicimos, ¿verdad? Noemí y yo nos reunimos y los dos, ¿verdad? Hicimos un extracto de Deuteronomio 20. Esa era la práctica que íbamos a hacer en nuestro hogar. Yo espero que la hayan hecho, ¿verdad? Y vamos a buscar, búscame Deuteronomio 20, por favor, doña Noemí. Y vamos a hacer el extracto que nosotros sacamos y que logramos hacerlo en resumen, pues un resumen, ¿verdad? Para compartirlo con ustedes. Dijimos que este extracto era importante para que entendamos lo que es obedecer, que tenemos que obedecer la palabra de Dios, porque estamos viendo todo lo que sucede en el mundo, las guerras que están sufriendo, ¿verdad? Ahí en el Medio Oriente y toda esta situación, ¿verdad? Y muchas veces no las comprendemos porque también desconocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y no sabemos por qué este odio a los judíos que hay en todo el mundo y no lo entendemos y entonces tenemos que entenderlo de dónde viene todo eso, cuál es la raíz de todo eso. Y nosotros hoy tenemos una gran batalla, defender a nuestra familia. Nuestra familia está en peligro, nuestra cultura occidental está en peligro y es deber de todos nosotros defenderla de todos esos ataques del enemigo. ¿Aló? ¿Sí? Apaguen por favor el micrófono, ¿verdad? Porque entonces se nos mete bulla. Anita, por favor, apague ese micrófono, ¿verdad? Entonces, miren, entonces vamos con Deuteronomio 28, que era el de la obediencia. Dice, guardar y poner en obra, ¿verdad? Todos sus mandamientos. Eso es lo que nos manda el Señor. Fíjense, dos palabras básicas. Guardar y poner por obra, o sea, practicarlo, ¿eh? Tenemos que guardarlo en nuestra mente, en nuestro corazón y ponerlo por obra, practicarlo, enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, tataranietos, porque allí fallamos, estamos fallando los padres, los abuelos, estamos fallando en esa gran labor y no le hemos obedecido al Señor. Y después nos quejamos que está mal el barrio, que está mal la familia, que está mal el barrio, que está mal la nación. ¿Y quiénes somos los que hemos fallado? Nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿y qué dice el Señor? Si obedezco todos esos mandamientos, ¿verdad? Hay bendición para ti en la ciudad y el campo. Benditos van a ser mis hijos, mis animalitos, mi tierra, ¿verdad? Todo esto va a ser bendecido por el Señor. Bendita va a ser su cocina, dice, ¿verdad? Parafaseando, ¿verdad? Yo estoy trayéndolo al lenguaje de nosotros de ahora, ¿verdad? Bendito vas a ser al salir y al entrar, o sea, voy a ser bendecido cuando yo salga por ahí a dar mis vueltas, a hacer mi trabajo, etcétera, ¿verdad? Dice que el Señor me va a defender de todos mis enemigos. Y mis enemigos principales, ¿cómo son? ¿Son visibles? No, no son visibles. Son invisibles. Porque en el mundo espiritual nosotros tenemos malos espíritus y buenos espíritus, ya lo dijimos. Y son los malos espíritus los que nos van a atacar. Pero el Señor me va a defender de eso, ¿verdad?
¿Se acuerdan de aquel gadanero? ¿Cuántos malos espíritus tenía? Una legión. Una legión son más de 6.000 demonios. Wow, pobre hombre. Ese hombre se apartó de Dios, a saber que practicó idolatría, brujería, hechicería. Esos que han andado en brujos o buscando gente que le lea la mano, etcétera, por favor arrepiéntanse de eso, porque eso es lo más dañino que hay. ¿Verdad? Ahí se mete uno con muchos enemigos, pero terribles. ¿Verdad? Entonces el Señor nos da todas estas bendiciones. ¿Verdad? ¿Verdad? Dice también que Él sobreabundará y dice que seremos la cabeza y no la cola. ¿Verdad? Siempre y cuando cumplamos con sus mandamientos y no andemos con dioses ajenos. O sea que le demos el primer lugar al Señor de nuestro lugar. Entonces, el primer lugar, ¿cómo se lo damos? Bueno, ya dije yo, ¿verdad? Poniendo nuestros 11 mandamientos, como Él dice, en nuestras paredes, enseñándolo a nuestros hijos, ¿verdad? Porque, ya les dije, Él dijo, ¿cuáles son las señales de los últimos tiempos? Y se van a hacer como en los tiempos de Noé y la mujer de Lot. ¿Y qué le pasó a la mujer de Lot? Se volvió a ver para atrás la desobediencia, se volvió sal. Y hay cositas sencillas así como ver para atrás y no obedecer, que no obedecemos. Y muchas veces ni los 11 mandamientos los conocemos, creemos que son 10, y ahí vimos que son 11. Los 10 que dio en el Sinaí y uno más que dio Jesús, que dio un nuevo mandamiento doy, que se amen uno al otro, que fue el que parafraseó Cantinflas. Dijeron, entendieron mal, que se maten los unos contra, que se armen los unos contra los otros. ¿Verdad? Ok. Entonces, fíjense, todo eso es la bendición del Señor, ¿verdad? Pero ahora viene la desobediencia. Si no oyeres la voz de Jehová, vienen maldiciones. ¿Cómo? Ay, ay, ay. Si no obedezco los mandamientos y la orden de Dios, ¿qué me viene? Maldiciones. ¿Y qué dice? Y te alcanzarán. Ay, ay, ay. Te alcanzarán. Y dice, uno, maldito serás en tu ciudad y en el campo. Entonces, donde vaya, me va a ir mal. ¿Te va a hacer la maldición? Me va a caer la maldición. Y hay gente que dice, ¿por qué me va mal? ¿Qué me está pasando? Ajá, pero si no estás obedeciendo. Y muchos incluso se van a otro país porque creen que su país les está yendo mal y allá les va a recatar mal, ¿verdad? Y entonces dicen, ¿por qué? Dice, pero si no lo obedeces a Dios. Maldita será tu cocina, ¿verdad? Entonces en la cocina le va mal también. Maldito el fruto de tu vientre, tu tierra, tus animalitos, también todo lo que vas a hacer ahí te va a ir mal. Maldito es tu entrar y salir de tu casa. O sea, todo lo que vayas a hacer afuera, tus negocios, tu trabajo, te va a ir mal. Entonces, es increíble las maldiciones, incluso son mayores que las bendiciones. La lista de maldiciones. Si ustedes lo discutieron, de ahí lo vieron. Y aquí discutiendo con mi Señor y todo, dijimos, wow. Y pensar que nosotros anduvimos bien mal y todo esto nos pasó. Maldición, quebranto y asombro en todos los, por desobediencia. Lo que dice aquí, lo que toquemos. Lo que toquemos. Todo lo que toquemos por desobediencia. Todo lo que toquemos va a ser quebrantado y va a ser asombro. ¿Verdad? Y algunos dicen, compré este carro y se me dañó o se me chocó al mes. ¿Por qué? Por desobediente, papá. Mortandad en la tierra hasta consumir. Oye, va a haber mortandad. ¿Verdad? Y muchos dicen, ¿y por qué hay tanta mortandad aquí?
Ah, porque desobedeciste, papá. Te herirá con la enfermedad hasta que perezca. Entonces vienen las enfermedades también. No le estamos obedeciendo al Señor. Y cosas sencillitas, ¿ves? Si es, bueno, conozcamos los mandamientos y pongámoslos en práctica. ¿Verdad? Son 11 mandamientos. Muchos no los conocen y su familia no lo conoce, los hijos no saben nada de eso, los nietos mucho menos. Yo aquí he visto, ¿verdad? Otra vez fui y estábamos en una fiestecita y el hijo agarró a golpes al papá. Y era un niñito, ¿qué? 4 años, tirándole golpes al papá. Y yo estaba asombrado. ¿Y qué es esto? Y el papá solo, espérate, papá, que no sé qué, y se capeaba y el chaval dándole golpes. Y yo dije, qué respeto más grande, ¿verdad? Entonces, eso no es correcto. Los cielos que están sobre mi cabeza serán inertes y la tierra de hierro, ¿verdad? Y los cielos de bronce, dice, o sea, serán inertes, serán insensibles, no producirán lluvia. Mientras que cuando uno está con Dios, los cielos producen lluvia, todo aquello verdecito, todo aquello produciendo, ¿verdad? Mientras que dice que dará por lluvia polvo y ceniza hasta que perezca. ¿Ah? Cuando uno no sigue al Señor. Y uno dice, ¿por qué esta nación tanto polvo y ceniza y tanta cosa? Pero si es que no estamos siguiendo al Señor, no estamos No cae una obedeciendo, gota de agua. no cae una gota de agua, ¿verdad? Por ejemplo, en esta zona hay mucho remanente de Dios. Y por ejemplo, yo le estoy diciendo aquí, está lloviendo ahora y todo. Y fíjense, invierno, verano, primavera, aquí se maneja siempre verdecito, ¿verdad? Es una zona bien bendecida por el Señor. Y le doy gracias al Señor que me trajo esta zona, pues, porque pero es el remanente que hay, que alaba al Señor, que busca al Señor. Que dobla rodillas. Que dobla rodillas, a pesar de que Estados Unidos, ustedes saben, otra zona está súper corrompida, apartada de Dios, ¿verdad? Como lo que está sucediendo ahorita en las universidades, esa protesta pro Palestina. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Por ignorancia. ¿Verdad? Y ahora los cristianos allí tenemos que tener mucho cuidado, porque eso es ignorancia. Tenemos que ir a ver cómo se originó todo ese problema nosotros, ¿verdad? Porque si no lo entendemos, podemos caer también en esa trampa, en ese error y ser maldecidos, ¿verdad? Muchas veces repetimos lo que escuchamos sin saber. Por falta de conocimiento decimos, no, porque esto y esto. Correcto, ¿verdad? Y entonces decimos, pero hay profecías que tenemos que entender, ¿verdad? Está escrito en la Biblia y si no lo leemos, busquen en Zacarías, ¿verdad? Allí dice clarito que casualmente esa parte de Gaza iba a ser arrasada, el Líbano va a ser, incluso Siria en un día va a desaparecer. Entonces tenemos que leer la palabra de Dios para entender estas cosas. Ahora, y tenemos que saber la historia tenemos que entender, ¿verdad? Porque la historia, cuando la desconocemos, entonces podemos tomar malas decisiones también y tenemos que consultarle al Señor para poder saber y orientar a nuestra familia, orientar a nuestros hijos y que ellos comprendan, ¿verdad? Por qué se están dando estas cosas, ¿verdad? Porque ese problema es más que todo un problema de tipo este, de principios religiosos y tenemos que entenderlo eso, ¿verdad? Porque es una lucha, ¿verdad? De, a ver cómo lo explico. Esa zona, ¿verdad? Fue tomada por el Islam hace mucho tiempo, ¿verdad? Y después, cuando la ONU le dio ese territorio a Israel, entonces, ¿qué pasa? Y esto lo tenemos que entender,
¿ya? Que esa no es lucha de tierra ni nada, es una lucha simplemente de la yihad. La yihad es un principio que tiene el Islam y los cristianos tenemos que entenderlo, porque ahí está la sobrevivencia de Occidente. ¿Por qué? ¿Qué es la yihad? Y para que ustedes entiendan que la persona que comenzó con esas guerras, ¿verdad? En 1936-39 y que movió todo el holocausto nazi y que Hitler hizo todo lo que hizo, fue un señor, ¿verdad?, que formó la Unión Árabe, que fue lo que se llamó el Al-Fatah. Entonces ese señor incluso fue recibido en Alemania, ¿verdad?, como una gran, como un rey. Y ese señor, ¿verdad?, pues el principio es: tenemos que matar judíos, porque tenemos que exterminar a los judíos. No se creía en la raza superior. Pero, ¿por qué? Porque ellos están en un territorio que fue musulmán y tenemos que recuperar el territorio. Entonces no necesitamos que nos den un territorio, un estado. Nosotros necesitamos es que todo lo que sea infiel desaparezca. Lo que sea infiel. Incluso, para que ustedes entiendan, ese señor en sus primeras revueltas que hizo, los primeros grupos que tuvo terroristas, mató 400 judíos, pero mató 2000 árabes. Entonces, no es cuestión de, sino era cuestión de nada más de principio, ¿verdad? De la yihad. Y bueno, así como matan judíos, después van a matar cristianos. Hemos visto en el Líbano cuántos cristianos han matado, etc. Entonces, por eso nosotros debemos de cuidar, ¿verdad?, y educar a nuestros hijos en todos estos principios y no dejarnos engañar, porque el mismo Señor dijo que al final de los tiempos el gran problema va a ser el engaño. Y entonces olvidamos la historia, ¿verdad? Olvidamos la historia. Yo les voy a poner ahí un historiador muy famoso, lo voy a poner en el grupo. Yo no soy un especialista en historia, pero me gusta leer la historia, porque si uno no lee la historia, dice que volver a cometer los mismos errores. Entonces hay que darse cuenta que cómo se creó esos grupos y por qué esos grupos, y qué es la yihad, y por qué sucede todo eso en el Medio Oriente, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes saben, ¿verdad?, que ellos hacen esto porque Mahoma dio el ejemplo, dice, ¿verdad? Él en Arabia Saudita, él exterminó a un grupo de judíos, ¿verdad?, en ese entonces cuando él comenzó con su guerra, con su liderazgo. Entonces todo esto tenemos que saberlo, ¿verdad?, porque si no lo conocemos, entonces, y no confiamos en Dios, porque debemos confiar en Dios, ¿verdad?, en nuestros principios, porque nuestros principios son judíos cristianos y tenemos que defenderlos, ¿verdad? Entonces dice allí que una de las, por desobediencia, dice: te entregará delante de tus enemigos. Ay, ay, ay. O sea, el Señor nos puede entregar delante de nuestros enemigos, como el Señor hizo con los judíos, los entregó a sus enemigos. Al rey del norte, de Israel, se lo entregó a los asirios, que son las 10 tribus perdidas que hablan de Israel, porque se distribuyeron por todo el mundo. Y a los de Judá, la tribu de Judá y Benjamín, se le entregó a rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Y estuvieron allá 70 años, ¿verdad?, que fue cuando estuvo allí Daniel.
¿Ah? Entonces los entregó al enemigo por castigo, por desobediente, ya lo hablamos, no obedecieron a Dios. Y eso mismo nos pasa a nosotros, ¿ah? Porque toda desobediencia tiene consecuencias. Dice, y aquí viene algo que cuando leímos 9 millones nos estremeció. Dice, tus cadáveres serán el alimento de las aves de rapiña y de la fiera. Wow. ¿Ah? Esto es terrible, ¿no? Pero es la palabra del Señor, ¿no? Entonces, cuando leemos todo esto, ¿verdad? Dice, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Oye, qué terrible, ¿verdad? Cuando decíamos del Señor. ¿Y qué hogar se puede mantener así? Ninguno, ¿no? Entonces la desobediencia se paga y tiene consecuencias. Y después nos quejamos. ¿Por qué me pasó eso? Y en la soberbia nos divorciamos, ¿verdad? Desbaratamos el hogar, las consecuencias de la de los hijos, pero los responsables somos nosotros. Nosotros fuimos los responsables porque desobedecimos al Señor. Entonces, si reflexionamos, si tenemos esa conciencia, porque que no la tenemos todavía cauterizada, si tenemos ese temor a Dios, oye, reflexionamos y decimos, metí la pata, tengo que enderezarla. Entonces, voy a inundar todo esto, ¿verdad? Y entonces me olvido de los orgullos falsos y reconozco, yo le fallé al Señor. Y todo esto me pasó por esto. Y ahora voy a enderezar esto. Pero voy a amar a mi pareja, voy a amar a mi familia, pero no la voy a destruir. Por eso yo no estoy de acuerdo con los divorcios, pase lo que pase. Hay que ir a la reconciliación, por eso se llama reconciliación. Hay que reconciliarse entre nosotros las personas y con Dios. Y primero con Dios, ¿verdad? Para poder entonces estar en paz. Porque si no hay paz en el hogar, pues no va a haber nada. Y van a haber maldiciones. Plantarás casa y no la disfrutarás. Todo lo que tengas no lo vas a disfrutar. Porque hay una serie de cosas que dice, ¿eh? Tu buey será matado y no comerás de él ni de todos tus animalitos. ¿Ah? O sea, no usarás de nada de lo que tenés. Te puedes matar trabajando, vas a creer que vas a disfrutar de todo eso, pero no lo vas a poder hacer. Y eso le pasa a muchos que vienen aquí, construyen casas allá en su país porque la van a ir a disfrutar después cuando ya lleguen para allá. Y mentirita, nunca llegan ni la disfrutan. La disfrutan otros. Aquí viene algo fuerte. Tus hijos serán esclavizados y no podrás hacer nada por ellos. Wow. Muchas veces, pues, por nuestra desobediencia, por nuestro mal comportamiento, nuestros hijos quedan esclavizados en algún vicio, en la droga, en el alcohol. Bueno, aquí yo lo veo en Estados Unidos. Qué horrible. Aquí hay ciudades donde toda esta gente parecen piltrafas humanas. ¿Cómo lo deja la droga? Yo digo, qué terrible. Y un país con tanta riqueza, con tanta cosa. ¿Y qué le pasó a esa gente? Desobedecieron a Dios. Y dice, serás esclavizado por pueblos que no conociste. Y eso le pasó a Israel. A Israel, ¿verdad? Dice, te volverás loco por lo que verás. La desobediencia y todo nos lleva a unas situaciones tan terribles que después vemos unas situaciones que hasta nos vuelven locos. O sea, comenzamos con enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Que le llaman.
Entonces, bueno, ya hice una síntesis más o menos de, de lo que teníamos que practicar esta semana, ¿verdad? Y me gustaría pues ver si ustedes lo hicieron y qué comentarios les parece. Y cuando uno lee esto, uno dice, wow, Señor, perdona. ¿Verdad? Porque uno peca de todas maneras, ¿verdad? Porque somos pecadores. Estamos pecando, estamos en este mundo y estamos pecando, ¿verdad? Fíjense, hay una parte que es interesante. Dice que hasta pecamos porque sabemos Hacer el bien y no lo hacemos. qué es lo bueno que tenemos que hacer y no lo hacemos. O sea, sabemos que esto es bueno que hay que hacer, pero no lo hacemos, no obedecemos. Estamos pecando. Y ya les dije yo que el pecado más común en nuestra raza humana es no obedecer. Eso como que ya lo traemos en el ADN. Pecamos los viejos, los jóvenes, los niños, todos desobedecen, ese pecado todos lo hemos cometido. Y no obedecerle a Dios, todos lo hemos cometido. Entonces tenemos que pedirle perdón, ¿verdad? Al Señor y decirle, Señor, perdónanos. Y por favor, ayúdanos a superar estas situaciones de desobediencia. Por ejemplo, yo les digo, y soy sincero aquí hablando con ustedes, ¿verdad? Porque, como dicen, tenemos que escobijarnos, ¿verdad? En el lenguaje de los muchachos, ¿verdad? Y algunas veces yo sé que hay que hacer esto bueno, y no lo hago, se me olvida. O las cuestiones del día a día, y se me va. Sé que tengo que orar sin cesar, y no lo hago. Sé que tengo que educar a mis hijos en estos de los 10 mandamientos, se me olvida. Entonces, es una lucha diaria, por eso dice, entre la carne y el espíritu. ¿Mm? Bueno, no sé qué comentarios tienen al respecto de esta práctica. ¿Verdad? Algo. Vamos a... Igual vamos a hacer con el Salmo 31 para la El próxima Salmo semana. 31, la próxima semana, por favor, léanlo y lo comentamos entre todos. Y bueno, quiero oír sus comentarios. Tal vez. Yo no pude hacerlo porque por acá afuera, está fuera del país. Sí, Entonces, yo solo estaba pedido en la casa. Entonces, no lo puedo hacer cuando mire en el ministerio. sí. Pero ya saben cómo hay que hacerlo, pues. Lo importante es que aquí estamos conversando, hay que reunirse, hacer una síntesis, ir uno por uno, interpretándolo a la situación de nuestro lenguaje de hoy, ¿verdad? Porque claro, uno lee, tienes el 28 aquí, ¿verdad? Me buscaste, por favor. Uno, por ejemplo, allí dice, bendeciré tu arteza, buscámelo, 2028. Deuteronomio 28. Entonces, dice, bendeciré tu arteza y tu... Pero eso es bendeciré tu cocina. Tu cocina, tu arteza, tu masa, ¿Ah? tu harina. No. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta sobre todo lo que hemos conversado el día de hoy. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Entonces aquí tenemos, entonces él dice, ¿verdad? Eso que leyó ella Noemí, ¿verdad? Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, o sea, esa será tu cocina. Y así es, pues, entonces, ¿qué pasa? Arteza es el cajón donde uno tiene la masa de él, donde van a hacerle el pan. El pan. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces voy a terminar con esto. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es por definición un seguidor, alguien que acepta y ayuda a difundir la doctrina de otros. O sea, que es la doctrina que nosotros hemos aceptado, la doctrina de Jesús.
Un discípulo es cristiano, una persona que acepta y ayuda a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Él nos trajo las buenas nuevas. El discipulado cristiano es el proceso por el cual los discípulos crecen en el Señor Jesucristo y son equipados por el Espíritu Santo. No son equipados por mi persona. Es el Espíritu Santo quien vive en nuestros corazones para superar las presiones y pruebas de esta vida presente y llegar a ser cada vez más semejantes a Cristo. O sea, es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestros hogares a mantener nuestros hogares unidos. ¿Verdad? En 1 de Pedro 3:15, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, nosotros tenemos que testificar, ¿verdad?, de que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un discípulo cristiano pone a Jesús en primer lugar, obedece al Señor, produce buenos frutos, ama a los demás y hace más discípulos. Y eso es lo que nosotros estamos aquí entrenándonos para que todo en nuestro hogar y traer el reino de Dios a nuestro hogar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre estos temas que hemos abordado el día de hoy. ¿Aló? Kate, Keith, Nelson. Debemos de orar por ellos, claro que sí. Sí, mira, casualmente son las preguntas tremendas que muchas veces nosotros los seres humanos nos cuesta entender, como cuando le dio la orden al rey Saúl de acabar con Amalecita, ¿verdad? Y le dijo, mata al rey, mata a los niños, a las mujeres, a los animales, a todos, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros no entendemos estas cosas, ¿verdad? Porque decimos mueren inocentes y muere gente, ¿verdad? Y entonces en nuestros corazones, ¿verdad? Nuestra mente que es infinita, pero la mente, nosotros no podemos estar por la mente de Dios. Casualmente es una de las cosas que tenemos que renunciar, entregar y confiar en Dios. Y decir, bueno, Dios sabe lo que hace. Y tenemos que confiar en Dios. Una de las cosas que, como yo dije, tenemos que lanzarnos para atrás y decir, bueno, Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Porque hay veces que hay cosas que no entendemos, no comprendemos, ¿verdad? Y la gente se hace preguntas y por eso muchos incluso abandonan la palabra de Dios. Incluso algunos me han dicho es que la Biblia es sangrienta, es horrible, es esto, es lo otro. Pero yo digo, es que la Biblia nos da ejemplos, ¿verdad? Es la palabra de Dios y nosotros esos ejemplos son lecciones que tenemos que aprender, ¿verdad? Y tenemos que entender, porque muchas veces desconocemos la historia, ¿verdad? Desconocemos el trasfondo de muchas de estas cosas y no las comprendemos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes conocen una, lo que fue antes de lo que, a ver si Noemí me ayuda con la palabrita esta, se me fue ahorita la palabrita, estoy tratando de recordarla.
Miren, antes de los nazis hubo una ideología que fue la ideología germana, o sea, que nació en Alemania. ¿Verdad? Antes de que los nazis eran, era el partido nacionalista de Alemania, ustedes saben, por eso se llaman los nazis. ¿Verdad? Entonces, ya había un principio, y es que los germanos, ¿verdad? O los anglosajones, que era lo que dominaba eh, Gran Bretaña, Estados Unidos, eh, y todos estos países de Europa. Entonces ellos llegaron a considerar que como ellos eran la élite, ¿verdad? Ellos podían, ellos eran más inteligentes, más capacitados que muchos de los demás por raza. Y ahí nació el asunto este de los nazis. ¿Ya? Pero ya eso era un germen que venía desde muy atrás. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Ellos, a los que eran de más bajo nivel, los esterilizaban para que no se mezclaran, ¿ya? con la, con la población que ellos consideraban era más inteligente, ¿verdad? Y ellos esclavizaron, por eso mucha gente esclavizaban, ¿verdad? Y ustedes saben que los misterios griegos, romanos, esclavizaron. Incluso, yo no sé que, si vos sabés, que aquí en Estados Unidos, ¿no? Esa filosofía la trajeron y aquí hubo esterilización de gente, la aprobaron, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Ahorita se me fue la palabrita de la mente, pero hay un caso. Voy a buscar el vídeo y te lo voy a mandar, ¿verdad? Para que veas la referencia, ¿verdad? Entonces aquí decían, bueno, crearon un examen de inteligencia y el que no tuviera tal nivel de inteligencia, entonces lo interiorizaron. Aquí en Estados Unidos, estoy hablando, creo que eso fue en 1920, por ahí, ¿verdad? Entonces, este, entonces esas situaciones, ¿verdad? Se crearon en contra, casualmente, de, de, la, de las creencias cristianas, judíos cristianos. Y de ahí vino muy, ¿aló? ¿Aló? Y de ahí vino pues muy, ¿aló? ¿Aló? Si me escuchan, ¿Sí? ¿Sí? ¿No? te pregunto, mi opinión, si me permite. Sí. Escuché lo que dijo Kit y pienso lo siguiente. Acabamos de decir de que Dios dio su vida por nosotros, Sí. por amor a toda la humanidad, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, al decir todo, ahí va incluido los pobladores de Gaza, los pobladores de Irán, los pobladores de Israel, los pobladores de todo el mundo. Porque cada persona es importante para Dios, por eso Él dio su vida por cada uno. Y si cada ser humano valió la sangre de Jesucristo, es que somos importantes para Él. A Él no le gusta la guerra, ¿ya? Porque Él sabe que detrás de las guerras está Satanás. Porque la misión de Satanás en este mundo es matar, robar y destruir. Así es. Y la misión de Jesucristo es salvar por lo que se ha perdido. Claro. Entonces, nosotros como cristianos debemos de seguir a Cristo y tratar de ser como Él dice, ser santos porque yo soy santo. Entonces, si Él dio el ejemplo y amor y vamos a ser juzgados por la ley del amor,
Entonces nosotros tenemos que amar a ese iraní, a ese musulmán, a los que tengamos al lado. O sea, imagínense, los apóstoles sufrieron persecuciones. A Esteban cuando lo estaban matando, lo estaban lapidando, decía, Señor, perdónalo. Lo estaban matando. ¿Ya? Y ahí se ve claramente el amor. Llegar a esos niveles de amor, creo que tiene que uno estar lleno del Espíritu Santo para poder llegar a esos niveles. Que si está escrito de que va a desaparecer esos países, ya no es porque el ser humano va a buscarlo. No sé si me hago entender. No es que el cristiano va a desear de que eso suceda para esos países, porque como dijo aquí, del cristiano hay personas inocentes. Entonces, más bien nosotros tenemos que orar por esas personas para que Dios los libere, esos ancianos, esos niños. ¿Ya? Y si es la voluntad de Dios castigar a una nación, ¿ya? Es que se haga la voluntad de Dios. Pero mientras tanto nosotros vamos a orar por los inocentes, porque acuérdense que Dios es un Dios de misericordia. ¿No se acuerdan lo de Lot? Señor, si hubiesen 5, si hubiesen 10, si hubiesen 15, ¿perdonarías la nación? Y él dijo que sí, ahí se muestra el amor y misericordia del Señor. Bueno, solo comparto esa opinión. Gracias. Sí, Iván, has hablado con sabiduría y te agradezco tu intervención. Y sí, tenemos que orar porque casualmente todos estos países, este, por ejemplo, la gente de Gaza es oprimida casualmente por sus gobiernos, porque son gobiernos militarizados y muchos de ellos tal vez no quisieran estar en esa situación, tal vez todos esos cristianos que están ahí y es debernos de nosotros orar. Pero yo estaba hablando pues de que muchas veces tenemos también que remontarnos a historia y conocer un poco trasfondo de todo esto porque nos cuesta entenderlo, pues, casualmente porque conocemos las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor, ahí si ustedes leen Zacarías, dice con respecto a Gaza, por tres pecados, ¿verdad? Y por el cuarto, ya no te perdono, por el cuarto pecado, ¿verdad? Entonces, cuando leemos eso, entonces, como vos decís, él hace juicio sobre las naciones, hizo juicio sobre Israel, a Israel pues masacraron a Israel, ¿verdad? Dicen que los romanos, ¿verdad? Los romanos hicieron genocidio sobre el pueblo judío, mataron más judíos que Hitler, ¿verdad? Se hace la cuenta porque los romanos estuvieron matando judíos durante muchos años, ¿verdad? Y bueno, y aquí, ahí están los judíos, Hitler también los quiso destruir, y siempre hablamos de que si hay una prueba que Dios existe es porque existe el pueblo judío, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no entendemos, pero lo que has dicho, lo has dicho con sabiduría, sí es, nosotros debemos llorar por todos ellos, sea el pueblo que sea, ¿verdad? Sea la religión que sea, y más bien pues, eh, pero no podemos, tenemos que confiar en Dios, porque Él tiene el control de todo, porque es la lección de hoy, pues, cómo confiamos, tenemos que confiar en Dios, y hay veces que no lo entendemos, pues, y decimos, wow, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Entonces tenemos que entender, ¿verdad? Este, porque muchas veces nos engañan, nos engañan, nos engañan, nos engañan, y entonces nosotros nos tragamos un montón de cosas de los medios que nos llegan y percibimos una cosa que, por ejemplo, mira, decían, este, yo me acuerdo que yo llegué a Venezuela y mis tíos habían promovido mucho, incluso
uno de mis tíos anduvo en la guerrilla y todo, ellos eran partidarios de estas cosas. Y cuando yo llego, lo primero que hace mi tío, ¿verdad?, es que me da un libro que se llamaba Los Protocolos de los Sabios de Sion. Y me dice, léete esto para que veas la maldad de los judíos. Y yo estaba recién llegado y lo leí, ¿no? Entonces, lo leí y todo. Los protocolos de sabios son, ahí dice ese libro, que los judíos eran dueños de todas las riquezas, eran dueños y que tenían toda una forma de que se iban a apropiar de todo el mundo, y este y el otro, que eran los dueños de las grandes riquezas, de los medios de comunicación, y el otro. Y entonces, bueno, pero eso fue antes de la Segunda Guerra Mundial, que salió ese libro. Y fue una propaganda desarrollada casualmente para destruir ese pueblo. Y yo dije, vos te pones a pensar, ajá, si eran dueños de tantas cosas, ¿por qué tan fácilmente mataron a más de 6 millones de judíos? No te pones a pensar. Entonces es una propaganda fake. Es un fake, es mentira. Crear odio. Porque si yo tengo control de todo eso, pues no es tan fácil que me maten y me destruyan. ¿Verdad? Entonces, allí, eso demostró ante el mundo que todo eso era pura mentira, pero seguimos en nuestra mente tragando los sabios de Sion y los que promovían la izquierda en ese momento y las guerrillas y todo. Y lo primero que yo, mi tío me mete eso en la cabeza y que yo lo tengo que creer, pero gracias a Dios pues, me dio la bendición de no creerlo, porque si yo lo he creído, pues hoy en mi cabeza tendría eso, pero mucha gente todavía lo cree, porque en los medios se lo han metido, ¿verdad? Y ahorita vos lo ves, pues. Entonces si yo estuviera en el control de todos los medios, no habrían tantas protestas, no habrían tantas cosas cuando los medios están en contra. Incluso en ese momento, cuando los mataron a los 6 millones, los medios más bien se pusieron del lado de Hitler, ¿verdad? Entonces, es cuestión de que uno tiene que reflexionar un poco y no tragarse todo lo que le dicen, ¿no? Y entonces, ajá, ¿aló? Acuérdese cuando me escuchan, Sí, te escucho. cuando estaban asesinando a Esteban, antes de asesinar a Esteban, y estaba en el concilio de los sacerdotes, Sí, y él estaba defendiendo, él vio a Jesucristo a la diestra del Padre, sí, Dios Padre. Entonces, pienso yo que nosotros los seres humanos tal vez caemos en el error de formar partido de grupo. sí, Cuando el ejemplo de Esteban, sus ojos no estaban ni en los judíos, ni en los romanos, sino que su vista estaba enfocada en el reino, hasta ok, llegó al punto de ver a Jesús y el Padre. sí, Yo creo que esa es nuestra meta, correcto, enfocarnos en eso, sí, en el reino. en el reino de Dios. Correcto. Puestos nuestros ojos en Jesucristo. Y no tragarnos Toda la mucha basura. cosa que meten, pues. Por ejemplo, hoy en el grupo GIN, Igor dice, no, es que se tomaron gasa porque allá hay gas, porque iban a poner restaurantes, hoteles y todo esto. Dios, esa es la propaganda que los medios te transmiten. Y yo digo, eso es muy simplista, no es tan fácil. Entonces, es cuestión de que nosotros tenemos que reflexionar un poco de las cosas, porque, como vos decís, tenemos que estar poniendo los ojos en el reino de Dios y su justicia. Y sabemos que ha sido, por la misma palabra, sabemos que en los finales tiempos esto va a suceder.
todo esto viene. Y por eso estamos aquí entrenándonos en cuidar nuestra familia, ¿no? Porque eso es lo más importante, cuidar nuestra familia, porque estamos bajo un ataque pero enorme. Occidente está bajo un ataque enorme, ¿verdad? Y nuestras familias están en riesgo, y eso tenemos que entenderlo. Y si no lo entendemos, pues después nos vamos a arrepentir, ¿verdad? Y vamos a estar en situaciones como esta, ¿verdad? Y es como me dijeron a él, ¿cómo usted cree que va a ser la tercera guerra mundial? Y él dijo, pregúnteme cómo va a ser la cuarta. Y le dijeron, ajá, ¿cómo va a ser la cuarta? Le dice, a palos y piedras, dice. No ver nada, ¿no? Y ese es el problema del ser humano, pues. Nos estamos autodestruyendo, pues. Y por eso es que tenemos que orar sin cesar y pedirle al Señor que, por eso el Padre nuestro es muy clarito. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Es que tenemos que estar pidiendo que venga pronto. ¿Verdad? Bueno, yo creo que nos hemos extendido el día de hoy. Vamos a terminar aquí. Tal vez nos hace la oración Kate o Iván. Kit o Iván. ¿Verdad? Cualquiera de los dos, por favor, para ya despedirnos. Señor, te doy gracias por todo lo que hemos recibido de tu parte el día de hoy, porque tu Espíritu Santo nos está ministrando y nos está trayendo a memoria lo que nos ha escrito en tu palabra. Gracias por todo lo que hemos aprendido hoy, por sobre todo te pedimos que podamos aplicar y ser obedientes a tu palabra para que tu bendición nos siga. Tú nos amas tanto, pero también pides obediencia. Y la obediencia muchas veces en las cosas sencillas que hacemos. Te pedimos que cada persona, cada miembro en esta reunión podamos ir un paso adelante a partir de este momento para obedecer y hacer las cosas como tú nos mandas, porque hay muchos beneficios en la obediencia y tú nos amas y quieres que recibamos todas esas bendiciones. Recibimos todo lo que nos diste hoy y te pedimos que nos des inclusive, Señor, todo recordaron durante toda la semana lo que nos ha faltado, incluyendo la tarea, pero sobre todo ser prácticos en aplicar lo que tú nos has enseñado. Bendice a cada familia representada en esta reunión y ayúdanos, Señor, a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos. Que Dios los bendiga y los guarde. Saludos a toda la familia. Adiós. Bye bye. Bendiciones.